Dios les bendiga en esta hora, en el nombre de Jesús. Quiero compartirles este mensaje. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Primero, quiero explicarles qué es pecado. Primera de Juan 5:17 nos dice: toda injusticia es pecado. Y Santiago 4:17 nos enseña: y al que sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hacer lo que es malo es pecado, y no hacer lo que es bueno es pecado. La consecuencia de nuestros pecados es la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué es la muerte? La separación del hombre de Dios. Entonces, el evangelio, que es el poder de Dios obrando en una persona, es el único plan con que el hombre se puede salvar. Es el único plan con el poder para salvar a una persona. De ahí que Romanos 1:16 el apóstol Pablo nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? El primer paso que nosotros debemos dar es oír la palabra, oír la predicación del evangelio. Romanos 10:17 nos enseña: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando empezamos a escuchar la palabra de Dios, nos llena de fe. ¿Fe para qué? Para dar el segundo paso, que es creer a la palabra del Señor Jesucristo, a la palabra de Dios. San Marcos 16:15 nos dice la Biblia: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todo el que escucha el evangelio lo escucha por el oír. Vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, ahí está ese segundo paso después de oír, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, amigo, que no crees al evangelio, la Biblia dice: mas el que no creyere será condenado. San Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, y creer en el Señor Jesucristo es creer a su palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, después de oír la palabra, creer la palabra, debemos dar otro paso para ser salvos, y es arrepentirnos. No nos podemos quedar escuchando. Todos los que de pronto están viendo este video, algunos amigos dicen: pastor, yo he oído la palabra, yo la creo, pero te has quedado ahí. Debes avanzar y dar otro paso, y ese paso se llama arrepentimiento. Arrepentirse de los pecados, no del pecado original de Adán, porque ese lo llevó Cristo en la cruz del Calvario, sino de tus pecados, de tu desobediencia. Y arrepentirse es un cambio de pensamiento que resulta en un cambio en la conducta de la persona. Mateo 4:17 nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál es el querer de Dios? Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, no importa si es rico, es pobre, si es famoso, no lo es. La Biblia dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, después que la persona reconoce que es pecador, cambia de actitud, cambia de conducta, cambia de camino, se direcciona nuevamente hacia Dios, entonces tiene que dar otro paso, y es el ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. San Marcos 16:15, ahí está: y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Pastor, y si me muero solamente creyendo, te pierdes, porque necesitamos nosotros obedecer la palabra. Por eso es que mucha gente dice: yo creo en Dios,
pero no le cree a Dios. Hay que obedecer. Es como una persona si va a prestar plata a un banco y hace todo y dice, no, pero yo no quiero poner la firma. Entonces vas y mete los papeles y todo. Y seguro que no te van a hacer el crédito. ¿Y por qué? Porque no has hecho todo lo que se pide. Así es el Evangelio. El Evangelio es el paquete de salvación que Dios tiene para el hombre. Pero el hombre le toca cumplir ese mandamiento, obedecer a la palabra de Dios para ser salvo. Entonces, este cuarto paso es ser bautizado. Primera de Pedro 3:21 nos dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, el bautismo es para salvación. Encontramos nosotros en la palabra del Señor que debemos dar después de estar bautizado otro paso, y es ser fiel hasta el fin. Mateo 10:22 dice la palabra del Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin. ¿Y quiénes son los que están perseverando hasta el fin? La Biblia dice: el que oye la palabra, el que la cree, se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y permanece fiel hasta el fin. Y la Biblia dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, hasta que muramos o hasta el día que el Señor levante a su iglesia, en la Biblia así lo señala y dice: este será salvo. Y en Mateo 28:20 encontramos una promesa muy hermosa, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, no un día ni 2 días, hasta el fin del mundo. O sea que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero invitarles en el nombre de Jesús. Usted que dice: pastor, yo he escuchado ya la palabra, la he oído. Da el otro paso, y es creerla. Pero alguien de los que me escucha dice: pastor, ya yo oí la palabra, la creo. Te invito a que des el otro paso y te arrepientas. Pero habrá otro que dice: yo la he oído, la he creído y me he arrepentido. Pero estás ahí. Da el otro paso, y es bautizarte en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, debemos dar el otro paso, y es permanecer fieles hasta el fin. Y esto no es por obra de justicia humana, no. Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por obra de justicia para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que les invito en el nombre de Jesucristo a que demos estos pasos para ser salvos. Dios les bendiga.